estimados colegas, profesores. Hoy día les voy a hablar de este paper sobre el valor del Combin-CT a la detección de fracturas radiculares dentales de los autores Koyan y Toromsari. A modo de introducción, básicamente explicar que algunas fuerzas excesivas y inadecuadas que se pueden hacer durante una endodoncia pueden provocar fatiga de la pieza dentaria, pueden causar fracturas radiculares verticales o grietas que a su vez inducen inflamación del periodonto de la pieza en particular. Generalmente, según la evidencia, las fracturas ocurren en las dimensiones vestíbulo-lingual y se extienden desde las regiones cervicales hacia apical. Estas fracturas pueden posiblemente comenzar desde la parte interna de la raíz y extenderse hacia la superficie externa. También pueden ser parciales, y el signo más importante de fractura es el dolor al masticar. Las vistas clínicas de las fracturas radiculares pueden parecerse a lesiones o abscesos periodontales, y la presencia de fístulas es otro signo característico para poder sospechar una fractura. Sin embargo, muchos dientes con fractura radicular muestran patrones y profundidad de sondaje periodontal normales, entonces esto no siempre puede ser un signo indicativo de fractura. Nos presentamos con el siguiente problema, que la fractura radicular puede no verse siempre en una radiografía 2D convencional, porque el segmento no dañado puede superponerse en el segmento fracturado. En estos casos, el diagnóstico de fractura podría presentarse como un problema clínico. Entonces, en basarnos básicamente en la sintomatología que está teniendo el paciente. Al comparar varios tipos de fracturas, hay que saber distinguir una fractura horizontal, que es más fácil reconocer que una vertical, porque en las horizontales no existe un efecto de enmascaramiento de relleno endodóntico. La incidencia del radio central a través de la línea de fractura facilita también el diagnóstico de fracturas y también de algunos casos de fisuras radiculares. Entonces, la pérdida de hueso vertical desde la porción apical de la raíz hacia la superficie lateral y una radiolucidez lateral también pueden ser indicativos de un rasgo de fractura y que a veces se pueden ver como una imagen de un halo sobre las distintas porciones del diente. Las causas de fracturas o fisuras incluyen la presencia de postes intrarradiculares, largos periodos de uso de ultrasonido, impacto oclusal o carga oclusal excesiva, uso inadecuado de instrumentos de endodoncia y el uso de mucha presión indebida en el momento de hacer una obturación de un canal radicular. Poder determinar la posición, dirección y tamaño de la línea de fractura es de gran valor para poder elegir el plan de tratamiento adecuado, porque en el fondo los distintos tipos de fracturas se tratan de forma distinta. Y al diagnosticar esta fractura, los síntomas clínicos del paciente tienen una prioridad de valor diagnóstico sobre los hallazgos radiográficos en radiografías convencionales. En general, los hallazgos radiográficos convencionales en el diagnóstico de fractura no siempre son efectivos. Una buena forma de confirmar el diagnóstico de fractura radicular vertical es realizar una cirugía exploratoria, que obviamente no está indicado en todos los casos, pero en el fondo este es el examen gold standard para esta detección. En el fondo, muchos de los dientes afectados no van a poder ser reparados cuando hay cierta fractura y deben extraerse y se puede hacer y se han hecho estudios que ya que se tiene que extraer este diente, han hecho exploraciones y han podido ver qué tipo de fractura tenía, en qué dirección y como características más detalladas. Y al final todo esto recae en que el diagnóstico de una fractura y del tipo de fractura que es siempre debe estar claro antes de tomar cualquier decisión de exodoncia o del tipo de plan de tratamiento o de si es que ese diente es apto para una rehabilitación o no. Entonces tenemos el Combin-CT, que en comparación a una TC médica es un examen que tiene menor dosis de radiación y se usa mucho en la odontología, como ya sabemos, porque su tecnología es de una adquisición más rápida y es de un campo más focalizado y por eso también se está ocupando mucho más en endodoncia. Y dentro de las indicaciones de endodoncia tenemos estas fracturas radiculares. Entonces las imágenes 3D de alta resolución que obtenemos con Combin pueden mejorar la capacidad de diagnosticar fracturas radiculares, pero actualmente existen estudios limitados con respecto al valor del Combin en diagnóstico de esta fractura.
Entonces, el propósito de este estudio es de evaluar estos hallazgos radiográficos convencionales y compararlos con los del CONVIN, con un paciente que tiene un diagnóstico de incierto de fractura radicular en base a sus síntomas clínicos. En cuanto al método de elaboración de este estudio, este se realizó con 10 pacientes con dientes que tenían endodoncia y un diagnóstico de sospecha de alguna fractura radicular. Se obtuvo aprobación de una junta de ética de la Fundación de Investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Williams. Y todos los participantes de este estudio presentaban síntomas clínicos que podían ser dolor a la masticación o también sensibilidad a la percusión, inflamación periapical o en otras superficies que se podían extender hasta cervical o también podías tener fístulas a repetición. Y en estos pacientes la línea de fractura o grieta no fue reconocible en una radiografía convencional. Sus hallazgos radiográficos convencionales fueron un simple ensanchamiento del espacio periodontal en algunos casos, o que se viera alguna zona de un halo sobreproyectado, en apical o en el contorno lateral radicular, o que se viera una pérdida ósea marginal de tipo vertical con formas difusas o sin bordes definidos corticalizados. Y todos los pacientes insistieron en que querían tener un diagnóstico perfecto antes de poder dar el consentimiento para el tipo de tratamiento preciso, ya sea una extracción, un implante o lo que se pudiese hacer en cada caso. Tras tener en el fondo toda esta parte aprobada y que los pacientes estén de acuerdo y hayan consentido, se tomaron exámenes CONVIN de los pacientes uno por uno y en el fondo estos se fueron estudiando. Todos los CONVIN de los pacientes se tomaron con un equipo Newton BGH italiano en un modo de zoom high-res a 110 kilovoltaje de 5,5 mA por 5,4 segundos. Inicialmente se prepararon dos imágenes de exploración, es decir, una vista lateral y una posterior anterior, de acuerdo a la posición del paciente y del diente en particular. Y luego se adquirió una exploración de 360. Y el tiempo total de esta exploración fue de entre 18 y 20 segundos. El tiempo necesario para hacer una reconstrucción de imagen después de la exposición del paciente fue de 4 minutos. Y luego para reconstruir la imagen del estudio a partir de imágenes volumétricas se seleccionó el plano de tal manera que se asegurara que fuera perpendicular al eje del diente que estaban estudiando. Se presentaron imágenes axiales de espesor de 0,4 milímetros con intervalos de 0,4 milímetros y transversales con espesor de 1 milímetro con intervalos de 0,15 a 0,5 milímetros que estos fueron perpendiculares a los ejes mesiodistal del diente, vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. A continuación, un radiólogo maxilofacial y un endodoncista, es decir, coinvestigadores, que ambos en el fondo estaban familiarizados con el uso de CONVIN y cada uno tenía al menos 10 años de experiencia laboral, se pusieron de acuerdo y asignaron las siguientes puntuaciones para cada caso de los 10 pacientes. 0 era que no había ningún rasgo de fractura o que era irreconocible, o que se traduce en un pobre diagnóstico. 1 era una puntuación deficiente pero diagnosticable. 2 era un diagnóstico adecuado. Y 3 era un diagnóstico óptimo para poder colaborar con el diagnóstico de la fractura. Inicialmente se hizo la primera examinación de todos estos exámenes por solamente el radiólogo y con un sesgo, con un ciego de la información clínica de los pacientes. Y en una segunda evaluación se hizo el examen y la revisión de todos los exámenes de los pacientes, tanto por el radiólogo como el endodoncista, y con la información clínica y sintomatológica del paciente. En ese momento se realizaron comparaciones cruzadas con los hallazgos clínicos por consenso de estos dos especialistas. Los resultados finales de los pacientes se basaron en la visualización directa del diente que fue extraído y su coloración con azul de metileno para ver las líneas de fractura en vivo. Y las decisiones de extracción se tomaron en función de la presencia de fracturas radiculares. Se pidió a los dentistas o cirujanos que iban a hacer la exodoncia que hicieran la exodoncia de la forma menos traumática posible, ocupando como la fuerza más baja que pudieran para evitar que inducieran más fracturas o rompieran el diente efectivamente.
y posteriormente enviaron los dientes extraídos o sus fotos para confirmar la ubicación y presencia de las raíces de fractura a estos dos examinadores endodoncistas y radiólogos. Y esto se realizó en todos los casos, menos en el caso 7, que luego de retirar, hicieron un retiro del material de relleno endodóntico en alguna parte del tratamiento y vieron directamente el piso pulpar, confirmaron que había una fractura horizontal de la base del piso, pero cuando intentaron sacar el diente se fracturó y entonces ya no servía para el estudio. En esta tabla se exhiben todos los resultados de las puntuaciones asignadas por el radiólogo para definir fracturas radiculares en CONBIN y la radiografía 2D. En el primera instancia, en el que él era ciego a conocer los síntomas de los pacientes, y después salen un puntaje de comparación cruzada de hallazgos clínicos y radiológicos hechos por el radiólogo y el endodoncista. Se detalla los hallazgos clínicos encontrados en cada caso en la columna donde dice Clinical Findings por si la quieren revisar. En este estudio se demostró que 8 de cada 10, o sea, 8 de los 10 casos estaban fracturados después de la exodoncia y al observarlos con la tinción de azul de metileno. Y en este estudio está la revisión ciega inicial del CONBIN con radiografías convencionales. 5 de 10 casos se les asignó una puntuación diagnóstica de 2 y en 2 casos la puntuación fue de 1. Después de la comparación cruzada en la segunda instancia con el endodoncista y todo, el número de puntuaciones de diagnóstico de 3 casos aumentó de ser 3 a 5. Y en uno de los 2 casos iniciales que recibió una puntuación de 1, en la nueva puntuación se puntuó como 2. O sea, hubo un gran número de casos en que se subió la puntuación. A continuación voy a mostrar una serie de imágenes de 4 casos particulares, que son el 1, el 4, el 5 y el 9, de ejemplos de cómo se visualizaron las fracturas de distintas imágenes. Este es el caso número 1 que podemos ver la secuencia de imágenes a continuación. En A vemos la radiografía convencional de un diente 3.5 donde se ve que hay una radiolosidad esparcida, un halo, y una línea de fractura incierta cerca del tercio cervical radicular. Y las imágenes de la D a la D son una secuencia de cortes del CONBIN, axiales y tangenciales, que muestran una línea de fractura vestíbulo-palatina y se extiende de cervical al tercio medio radicular. Y por último, en la imagen E tenemos una foto del diente extraído que fue coloreado con azul de metileno. Este es el caso 4, donde en la primera imagen vemos que se hizo una endodoncia adecuada en el diente 2.4 antes, antes de realizar la corona. Y en B podemos ver una vista axial de la porción media de la raíz, donde se ve una línea de fractura oblicua que se extiende desde la porción mesial a distal de la raíz vestibular de este diente 2.4. Y en C tenemos vistas en la sección transversal del lado mesial, donde se confirmó una grieta radicular fina y oblicua en el tercio medio de la raíz vestibular de este mismo diente. Acá tenemos el caso 5. En el primer caso podemos ver que se ve una zona de rarefacción ósea apical del diente 2.1 y también una pequeña área radiolúcida en la porción mesiocervical de su raíz. En la siguiente imagen, en B, que es un corte axial del CONBIN, podemos ver una reabsorción radicular en la superficie mesiopalatina y también una línea de fractura que se extiende en dirección vestíbulo palatino, que se puede ver indicado por las flechas grises. En C son unos cortes del CONBIN donde se puede ver que un rasgo de fractura del tipo vertical que va desde la parte cervical hasta apical y también se ve una radiolucidez apical que se extiende hacia el lado palatino y se puede encontrar en vistas en esta secuencia de vistas de sección transversal se puede ver en los 3 cortes este halo radiolúcido. Finalmente tenemos el caso 9, que es un primer molar inferior izquierdo con endodoncia y que estaba bien hecha. No tenía ningún hallazgo patológico en la radiografía convencional.
En B se observa una radiolucidez vestibular local en el nivel del tercio medio radicular y una línea de fractura vestíbulo-lingual curva y que es aparentemente al mismo nivel que se puede ver en el mismo nivel también en los cortes transversales vestíbulo-linguales. Por último, en C podemos ver esa radiolucidez apical y se puede ver una fractura vertical que aparecen en las secciones transversales. Entonces los resultados arrojan que la endodoncia de todos los dientes, excepto en un solo caso, era buena, estaba bien hecha. En 9 casos los dientes fueron teñidos con azul de metileno. Luego estos casos se verificaron para determinar si el hallazgo que se había visto en el combin era positivo, lo que se clasificó como detectable, o negativo como indetectable. En el caso 7, el diente del paciente no se pudo colorear porque, como dijimos anteriormente, hubo una fractura del diente cuando se estaba tratando de hacer la exodoncia. Sin embargo, antes de la extracción, el diagnóstico realizado se basó en una inspección directa del diente, cuando trataron de hacer una desobturación, y efectivamente vieron que sí había una fractura del tipo horizontal. Ahora, entrando a la discusión de este paper, primero cabe mencionar que cualquier forma de tratamiento dental que implique eliminación de dentina, como los tratamientos rehabilitadores o los de endodoncia, per se van a debilitar la estructura dental general. Entonces, Youssef D., en un estudio que hicieron con tomografía computarizada médica, compararon este examen con radiografías intraorales periapicales para evaluar fracturas radiculares y ellos vieron que la sensibilidad de las TC era alrededor de un 70% de detección versus un 23% de las radiografías convencionales. Este estudio, sin embargo, tuvo ciertas limitaciones a considerar y es que hubo presencias de artefactos como por ejemplo postes interradiculares o la butaprecha de la ortodoncia que impedían una resolución espacial adecuada para poder detectar bien una fractura en una periapical y eso implicó mayor cantidad de falsos negativos, así también como un mayor número de dosis de radiación porque en el fondo tenían que tomar radiografía, un más número de radiografía. Bueno, y tenemos este ConvinCT, que es un tipo de tomografía computarizada que tiene esteas en forma de cono y coincide con un examen de mayor resolución espacial que una TC médica normal. Este permite una adquisición y una reconstrucción de imágenes rápidas en comparación a este otro examen y asimismo la capacidad para realizar imágenes 3D es más fácil. Los equipos suelen ser más fáciles de manipular para los rehabilitadores o los dentistas en general y presenta varias ventajas también en el área de endodoncia. Por lo tanto, considerando todas estas ventajas que ofrece para diagnosticar sobre todo la fractura, este fue el método que se seleccionó en este estudio y así lo justifican los investigadores. Entonces, tras la revisión ciega inicial de las imágenes del combin y de las imágenes radiográficas convencionales, se vio que 3 de 10 casos se le asignó una puntuación de 3, o sea, de que efectivamente se veía con alta precisión una fractura. Después, en la segunda evaluación, donde se hizo una evaluación cruzada de los hallazgos radiológicos y clínicos y se evaluó tanto por un radiólogo y un endodoncista, dos casos adicionales se subió la puntuación a 3, o sea, mejoró la detección de la fractura, lo que representa un aumento un 20% en la capacidad de detectar esta fractura. Se vieron entonces estos cambios de porcentaje de los puntos. Entonces, por lo tanto, podemos subrayar la importancia de que uno de los cambios que se vio es que ahora habían dos evaluadores revisando toda la información. Y esto, en el fondo, en lo que trataron de decir estos autores es que quieren respaldar la importancia de hacer estudios y análisis de casos de forma interdisciplinaria, porque al menos con lo que ellos investigaron, se vio que mejoraba mucho la sensibilidad de la detección de fracturas cuando tenían más examinadores trabajando y de distintas áreas. Acá tenemos algunos otros estudios para comparar con el estudio actual. Por ejemplo, el de Mora obtuvieron resultados favorables en el diagnóstico de fracturas radiculares verticales
cuando usaron Convin en comparación con radiografías periapicales convencionales en un estudio in vitro. También otro estudio similar, que es el de Bernades, enfatizaron que había una superioridad en el diagnóstico de fracturas radiculares verticales en Convin en comparación con las radiografías convencionales. Y este estudio de Hassant informaron tasas de sensibilidad y precisión de detección de líneas de fractura vertical y vieron que hubo una diferencia significativa mayor en detección con Convin que con las periapicales convencionales. Sin embargo, en este estudio vieron que los artefactos producidos por la gutapercha no redujo la precisión del Convin CT. O sea, que todos estos estudios están apuntando que en realidad para las fracturas radiculares el Convin CT es lo mejor. Y también vieron en el estudio in vitro de Mora que la ausencia de compuestos como rellenos endodónticos o postes intrarradiculares facilitaban el diagnóstico de fracturas radiculares inducidas. Mientras que en el estudio también de Josba encontraron el factor limitante, o sea, encontraron que los artefactos que se producían por estos rellenos o postes eran un limitante para poder hacer un diagnóstico importante de estas fracturas. Entonces, estos dos estudios comparten esa postura de que los artefactos sí impiden un mejor diagnóstico, pero en el estudio de Hassan informaron que el relleno no tiene un efecto negativo sobre el diagnóstico de fracturas radiculares, y eso también se obtuvo en el estudio de este paper. Y se vio en el estudio de este paper actual que los artefactos que endurecían el haz y pudiesen producir como alteración de la interpretación, en este estudio fue mínimo cuando se usó el Convin. Sin embargo, igual el estudio de este paper actual presentaba ciertas limitaciones. Y es que, por ejemplo, tuvieron que pedirle a los cirujanos que hicieran las exodoncias que no ejercieran una fuerza excesiva a la hora de extraer el diente, pero que de todas maneras siempre existía un riesgo de que al hacer esta exodoncia se producieran grietas porque básicamente las fuerzas que uno utiliza con el forceps o el elevador aún así puede producir pequeñas grietas que se pueden extender y producir una fractura sin que nos demos cuenta y el diente igual puede salir de forma intacta aparentemente. También la línea de fractura que se extiende desde la parte interna hasta las partes externas del diente, como fueron en algunos casos de este estudio, en el fondo indicaban líneas que podían estar incompletas porque no se iban a ver en toda la extensión del diente, y en estos casos la limitación que se presentó está asociada a que cuando se usara el azul de metileno, estos casos no se iban a ver en vivo el diente con algún rasgo de fractura. Entonces se vio que la ausencia de una línea coloreada con el azul de metileno no necesariamente indicaría que el diente estaba intacto. Se reportó en este estudio una serie de hallazgos radiográficos en los exámenes 2D que fuesen indicativos de algún rasgo de fractura que no fuese evidente en ese examen. Por ejemplo, tenemos una lesión ósea lateral con una apariencia radiográfica en forma de J, que tuviera una forma más asimétrica, podría ser una indicación de fractura radicular aunque no viésemos el rasgo de fractura. Y en este estudio, el caso 1 y el caso 3 tenían estas radiolucidez con un halo en forma de J en las radiografías periapicales y que luego se confirmó con el Convin. En solo un caso, que fue el número 1, el diente era un pilar de un puente. Entonces el estado como diente pilar de esta pieza estaba mucho más comprometido que, por ejemplo, los demás de los casos que se estudiaron, que eran dientes que no presentaban ninguna carga adicional, lo que a su vez puede explicar la falta de presencia o el retraso en la creación de una radiolucidez en forma de halo, como sí se vio en el caso 1, que sí que se había visto uno de estos signos de alguna forma indirectos en la radiografía periapical. Además, en la mayoría de los pacientes, los signos de hinchazón, dolor y fístula fueron las principales como quejas que presentaron desde el punto de vista clínico los dientes antes de evaluarlos radiográficamente. Y estos signos clínicos como habituales que se pueden ver en fracturas radiculares coinciden con la evidencia que han encontrado estudios como, por ejemplo, el de Bernardes y el de Moll y Kaller. Luego, existen algunos dientes, como fueron el caso del caso 2, el 3, el 4 y el 7,
donde las líneas de fracturas verticales tenían patrones del tipo curvo. ¿Qué quiere decir esto? Eran patrones que partían en una cara proximal y después se iban a una cara libre o viceversa. Y este patrón curvo de fractura aumenta la posibilidad de que estos no sean detectados en una radiografía convencional. Entonces tenemos estas radiografías de Convincity y al compararlas con una radiografía convencional tenemos un alto contraste, una alta resolución de contraste, también una alta profundidad de bits y una alta resolución espacial que les permite esta característica como de una imagen ideal para poder encontrar fracturas que no se ven en una radiografía 2D. La tomografía con BIM tiene una resolución, la tomografía convencional médica tiene una resolución de alrededor de 500 milímetros que proporciona una resolución prácticamente inadecuada para diagnosticar algunas grietas o fracturas. Y estudios y la evidencia ha demostrado que para poder encontrar una fractura radicular vertical se requiere al menos de una resolución espacial de 140 milímetros. El equipo que usaron, que era el Newton BG, es uno de los sistemas con BIM que puede tener una resolución espacial lo más cercana posible a este valor, porque ocupan un detector de pantalla plana y además ocupan voxels muy pequeños. Y entre las diferencias entre los sistemas con BIM que ya existen, los sistemas que son con pantalla plana son superiores a otros tipos de sistemas para poder detectar estos rasgos de fractura vertical. Siguiendo con la discusión de este estudio, vieron que enfocar la radiación en la región como a estudiar particular es una tecnología que puede ser muy eficaz para la endodoncia, así como para reducir las dosis para el paciente, porque en el fondo el field of view va a ser más pequeño. El punto más importante de este estudio es la mejora obtenida al hacer un diagnóstico positivo de fracturas, al seleccionar planos de cortes del combin que fuesen perpendiculares al eje radicular, es decir, cortes axiales. Esta técnica puede resultar en una obtención de imágenes de gran valor diagnóstico, de manera que sea posible acercarnos a diagnósticos de sensibilidad alta cercana al 80%. Y este hallazgo coincide con el del estudio de Hassan que vimos anteriormente, que vieron que las imágenes axiales son más precisas que los cortes coronales o sagitales, o en otras palabras, los transversales y los tangenciales, para la detección de fracturas radiculares verticales. Además, vieron que las reconstrucciones de imágenes transversales de espesores de 1 milímetro con intervalos de 0,15 a 0,5 milímetros para dimensiones mesiodistales, vestíbulo-palatino, vestíbulo-linguales son cruciales en el Convincity para poder detectar detalles tan pequeños como fracturas radiculares en comparación con otros como parámetros de cortes utilizados en imágenes de Convin y que también se ven mucho mejor que una radiografía convencional, obviamente. En conclusión, el Convincity puede ser útil en la evaluación del patrón de una línea de fractura y puede ayudar a los dentistas y endodoncistas a tomar decisiones si es que el diente va a ser extraído o si es que van a poner implantes que puedan afectar en el fondo al paciente al contar con una documentación confiable, con evidencia sólida y suficiente como para tomar esta decisión. Además, un diagnóstico temprano evita la pérdida de hueso adicional y ayuda a garantizar el éxito de tratamientos alternativos como poner un implante porque se va a requerir más hueso para esos casos. Y a pesar de las posibles ventajas de utilizar un combin, se debe tener siempre en cuenta lo que ya sabemos que estos exámenes tienen una dosis de radiación muy alta y que siempre esta opción de solicitar este examen debe ser en el fondo recetada una vez que se haya hecho el examen clínico preciso previamente. Ya hemos finalizado. Por su atención, compañeros y profesores, muchas gracias.